En este video vamos a resolver el siguiente problema. Vamos a considerar una función, la cual vamos a denotar por medio de la siguiente notación de corchetes angulares, una función de dos variables, es decir, una función que va a estar definida en el producto cartesiano de R2 con R2 y cuyo conjunto de llegada va a ser los números reales. La regla de correspondencia de esta función viene dada de la siguiente manera. Va a ser una función que recibe vectores de ¿quién? De R2, es decir, va a tener dos componentes, va a recibir dos vectores. El primer vector va a ser un vector de R2 y el segundo vector también va a ser un vector de R2. Y esta función me va a entregar un número real. ¿Cómo es la manera en cómo se va a determinar este número real? Va a ser lo siguiente. A efectos prácticos, siempre cuando hablemos del primer vector va a ser el vector que está evaluado como primera componente de esta función, y cuando hagamos referencia al segundo vector va a ser este vector de aquí que está siendo evaluado como segunda componente en la función. Entonces, cuando yo tengo tanto el primer como el segundo vector, la regla correspondiente es la regla de correspondencia es la siguiente, va a ser x1 por y1, es decir, la primera componente del primer vector por la primera componente del segundo vector. Perfecto. Menos dos veces la primera componente del primer vector por la segunda componente del segundo vector. Luego, menos dos veces la segunda componente del primer vector por la primera componente del segundo vector. Perfecto. Y por último vamos a tener más 6 veces el producto de las segundas componentes, es decir, x2 por y2. Perfecto. Entonces, esa es la manera en cómo nosotros vamos a obtener entonces el número real que me entrega esta función. Ahora bien, esta función nos preguntan si es un producto interno. Entonces, para ello nosotros necesitamos primero definir lo que es un producto interno. Vamos a verlo desde el punto de vista más general que se ha llevado en este curso. Para ello, vamos a considerar a B como un espacio vectorial real. Sea B un espacio vectorial real. Entonces nosotros vamos a tener una función que va a estar definida en el producto cartesiano de ese espacio vectorial. Recordemos que la función la vamos a denotar por medio de estos corchetes angulares. La función va a tener como conjunto de partida al producto cartesiano del espacio vectorial consigo mismo y como conjunto de llegada a los números reales. Entonces, una función de este tipo se dice que es un producto interno si satisface los axiomas de producto interno. Y vamos a ver entonces cuáles son estos axiomas. Los axiomas de producto interno. Entonces, hasta el momento, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Nosotros vamos a tener una función, ¿verdad? Definida en el producto cartesiano que me entrega un número real. Es decir, yo voy a tomar un vector B, voy a tomar un vector U, y esto, al momento que yo lo evalúo en esta función, me va a entregar un numerito que nosotros vamos a denotar de esta manera. Vamos a decir que va a ser, vamos a otra cosa cuando me refiera al producto. Cuando diga producto, me refiero a evaluar a esta función de corchetes angulares en u, b. Cuando yo diga el producto de u, b, me estoy refiriendo a esto. Ahora bien, así como cuando nosotros decíamos determine si esta función es una transformación lineal, aún yo no sé si es un producto interno. Pero voy a decir el producto para abreviar un poco la notación que nosotros vamos a estar usando para no estar diciendo a cada rato, bueno, evalúo la función. Entonces simplemente lo voy a anotar como es el producto.
Perfecto. Entonces, yo tengo ya esta función. ¿Cuáles son estos axiomas que deben cumplir? Perfecto. Esos axiomas son los siguientes. Son tres. Primero, lo que nosotros vamos a llamar linealidad. Entonces, el primer axioma es el axioma de linealidad. Y vamos a especificar qué es en la primera variable, porque recordemos que esta función que nosotros estamos considerando es una función de dos variables. Entonces, ¿qué nos dice el axioma? Nos dice que si nosotros tenemos tres vectores del espacio, es decir, para todo u, b y w que pertenecen al espacio vectorial, y para todo escalar de los números reales, se va a cumplir lo siguiente, se van a cumplir dos propiedades, es decir, dos axiomas. Vamos a tener que nosotros lo englobamos todo en linealidad, que va a hacer que yo puedo separar la suma, yo puedo separar con respecto a la primera variable, yo puedo separar la suma como la suma de funciones y el producto, que eso significa que sea aditiva en la primera variable, y yo puedo, si tengo un escalar, sacarlo fuera de lo puedo sacar de la función, y entonces también cumpliría con la propiedad de homogeneidad en la primera variable, es decir, u más b producto con w va a ser igual entonces a u producto w más b producto w. Fíjense que en este caso la segunda variable queda fija, y ¿qué es lo que nosotros hemos podido separar? Hemos podido en esta suma la hemos separado de que nosotros teníamos, aquí estábamos hablando en la primera componente la suma, y esto lo podemos separar entonces como la suma de estas funciones, donde ahora la primera componente de la primera función es u y la segunda componente y la primera componente de la otra función es b. Entonces ya cumplimos que es en la primera variable aditiva. Y la otra cosa que tenemos es que si nosotros tenemos c por u producto b, esto va a ser entonces igual, o debe cumplir que sea c que multiplica al producto de u, b. Recordemos que el producto es simplemente para no andar diciendo a la función u, b, a la función evaluada en u, b. Perfecto, entonces ya tenemos, esta es el axioma de linealidad, debe cumplir estas dos condiciones. Vamos ahora con el siguiente axioma, que se conoce como el axioma de conmutatividad. Conmutatividad, o también denominado como simetría. Conmutatividad o simetría. ¿Qué nos dice este axioma? Nos dice que no importa el orden en el que yo evalúe a esta función con respecto a sus variables, el resultado debería ser el mismo. Es decir, para cualquier u, b que pertenece al espacio vectorial, no importa si es que yo tomo a u como primera variable y a b como segunda variable, tiene que ser lo mismo a que si yo tome a b como primera variable y a u como segunda variable. El resultado tiene que ser el mismo. Y eso significa entonces que la función debe cumplir la conmutatividad con respecto a cómo uno evalúa esta función, no importa si es que uno tiene primero a u y luego a b, o si uno tiene primero a b y luego a u. Eso debe ser indiferente, el resultado debe ser el mismo. Y por último, vamos a tener a lo que se llama como positividad. Positividad. ¿Qué nos quiere decir esto? La positividad nos quiere decir que siempre que nosotros tomemos un vector para todo b que pertenece al espacio, pero sin considerar al vector nulo, es decir, quitándole el 0, nosotros vamos a tener que el producto de b con b tiene que ser siempre mayor que 0. Ojo, pero esto va a ser siempre que nosotros tengamos que este b no es el vector 0. Entonces ya tenemos nuestros tres axiomas de espacio ya tenemos nuestros tres axiomas de producto interno. En la literatura en general, a veces suelen especificar otro
otra propiedad más que indica de que B, el producto de B con B es igual a 0 si y solo si B es el 0 vector. Sin embargo, esta no es nada más que una conclusión de 1, 2 y 3. Es decir, realmente para que una función sea denominada producto interno, lo único que nosotros vamos a requerir es la linealidad, la conmutatividad y la positividad. Y vamos a ver por qué. Vamos a suponer que todos los axiomas se cumplen. Vamos a ver que esto realmente es una conclusión de esos tres axiomas. Entonces, a ver, por ejemplo, vamos a hacer la demostración por un lado. A ver, vamos a suponer primero que B efectivamente es el 0 vector. Y obviamente aquí ya estamos suponiendo de que esta función es un producto interno, es decir, solo utilicé las tres primeras para probar que sea un producto interno. Si yo tengo que B es el 0 vector, entonces vamos a ver justamente si es que al momento que yo hago el producto de B con B, eso me dé 0. A ver, nosotros vamos a tener entonces como B es el 0 vector con el 0 vector, ¿verdad? Ahora bien, nosotros recordemos que este 0 vector es el elemento neutro en el espacio vectorial. Es decir, si yo tengo un vector W, le sumo el neutro, este tiene que ser el mismo vector, ¿verdad? Pero si nosotros en particular tomamos a este W justamente como el 0 del espacio, nosotros vamos a tener que el 0 de B más el 0 de B es igual al 0 de B. ¿Qué es lo que justamente vamos a reemplazar aquí en la primera variable? Nos va a quedar entonces que el 0 de B es el 0 de B más el 0 de B, producto con el 0 de B. Perfecto. Perfecto por ese lado. Ahora bien, como nosotros ya sabemos que esta funcioncita de aquí es un producto interno, y sabemos que el axioma de linealidad se cumple, nosotros podemos separar entonces esta suma de la siguiente manera. Va a ser entonces el 0 de B producto con el 0 de B, que era este de aquí, más el 0 de B producto con el 0 de B. Quedándonos lo siguiente entonces, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar que el 0 de B, el producto del 0 de B con el 0 de B es igual al producto del 0 de B con el 0 de B más el producto del 0 de B con el 0 de B. Perfecto. ¿Qué es lo que vamos a hacer en este caso? Lo que vamos a hacer es a ambos lados restarle este producto. Lo mismo hago acá. Entonces, si nosotros restamos, esto se va con esto y esto se va con esto. Quedándonos entonces de que 0 es igual al 0 de B producto con el 0 de B. Y ya tenemos entonces una dirección. Vamos ahora a ver la otra dirección, que es ahora yo voy a tener que el producto de B con B es igual a 0. Y lo que yo quiero obtener a partir de aquí es que entonces B sea el 0 vector. Es decir, que si nosotros tenemos el producto del vector consigo mismo, igualado, que ese producto es igual a 0, eso solo va a pasar si es que B es igual al 0 vector. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que probar. Lo vamos a hacer por reducción al absurdo, es decir, supongamos que B es distinto del 0, es cualquier otro diferente del 0. Entonces, supongamos que este vector es distinto del 0. Entonces, como este vectorcito es distinto del 0 y nosotros ya sabemos que esta función es un producto interno, por la positividad que debemos tener, que B con B sea mayor que 0, porque eso era lo que nos decía la positividad, que siempre que yo considere que un vector es distinto del 0, ¿qué íbamos a tener? Vamos a tener que para cualquier vector que sea distinto del 0, esto se cumple. Ah, perfecto. Pero
por otro lado, nosotros ya tenemos como hipótesis de que el producto de B con B es justamente igual a 0. Entonces, ¿qué estamos obteniendo? Que 0 es mayor que 0 y claramente esto es una contradicción. Entonces, ¿cuál es nuestro error aquí? Nuestro error es suponer que ese vector B tiene que ser distinto del 0. Entonces, por lo tanto, se tiene que B es igual al 0 vector. Entonces, dense cuenta, solo teniendo la linealidad, la simetría y la positividad, se tiene entonces que si es que el producto de un vector consigo mismo es igual a 0, eso se da si solo si el vector es el 0. Es decir, eso no es un axioma como tal, es un resultado de los tres axiomas mencionados anteriormente. Entonces, ya teniendo esto en cuenta, el por qué no lo consideramos como axioma, vamos ahora a ver justamente si es que esta función, la que nos estaban dando en el problema, como tal es un producto interno. Entonces venimos para acá. Entonces, ¿qué eran los tres axiomas que teníamos que probar? Démonos cuenta que claramente esta es una función que me entrega un vector de R2, me entrega otro vector de R2, y el producto de estos numeritos que yo tengo aquí me va a dar un número real. Entonces, por ahí vamos bien. Es decir, yo tengo una función definida en el producto cartesiano de un espacio vectorial que claramente ahí este espacio vectorial es R2 y me entrega un número real. ¿Qué es lo que tenemos que cumplir? Tenemos que cumplir la linealidad. Linealidad. ¿Qué nos decía la linealidad? La linealidad nos dice, voy a ponerlo por aquí, que para todo U, B, W que pertenece al espacio vectorial y para todo C que pertenece a los números reales, se cumplen las siguientes propiedades, ¿verdad? Se cumple que uno puede separar la suma en la primera variable, es decir, U más B producto con W es igual a U producto W más B producto W. Y que uno puede sacar escalares en la primera variable, es decir, que si uno tiene C por U producto con B, esto va a ser entonces igual a C que multiplica al producto de U con B. Entonces estas son las dos cosas que primero tenemos que verificar. Entonces, para ello, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que considerar tres vectores U, B y W que pertenezcan al espacio. Como nuestro espacio es R2, vamos a tomar entonces tres vectores de R2. Entonces, vamos a considerar tres vectores: x1, x2, el primer vector, el segundo vector y1, y2 y el tercer vector z1, z2, elementos de R2. Todos son vectores de R2. Y C vamos a considerarlo un número real arbitrario. Perfecto. Entonces vamos a ver si esto se cumple. Si es que yo determino o calculo el producto de U más B con W, vamos a ver que si va a ser lo mismo que si yo primero calculo este, lo sumo. Y lo sumo me tiene que dar igual a lo que yo obtengo acá, ¿verdad? Entonces eso es lo que vamos a hacer. Entonces nosotros vamos a tener el producto de, vamos a decir o vamos a considerar, para que tengan un poquito más de contexto, esto va a ser U, esto va a ser B y esto va a ser W. Entonces aquí vamos a tener x1, x2 más y1, y2, producto con z1, z2. Perfecto. Entonces, por la regla que nos daba el ejercicio, nos decía que nosotros lo que teníamos que coger era multiplicar la primera componente del primer vector por la primera componente del segundo vector. En este caso, bueno, dense cuenta que podemos aquí sumar estos dos vectores de R2, quedándonos entonces lo siguiente. Nos va a quedar x1 más y1, x2 más y2, porque recordemos que la suma, como no nos dan operaciones que no sean fuera de las convencionales, las asumimos convencionales.
producto con el vector z1, z2. Perfecto, entonces este vendría a ser el primer vector y este vendría a ser el segundo vector. Ahora sí, puedo seguir la regla de correspondencia que nos dan en el ejercicio. Entonces recordemos, ¿cómo va a ser esta regla de correspondencia? Va a ser la primera componente del primer vector. ¿Cuál es la primera componente de este primer vector? X1 por Y1. Ah, perfecto. Entonces va a ser X1 de X1 más Y1 por la primera componente del segundo vector, es decir, por Z1. Perfectísimo. Ya tenemos eso por el momento. Luego, menos 2 veces, ¿qué es lo que sigue la regla? Va a ser entonces menos 2 veces la primera componente del primer vector por la segunda componente del segundo vector. Entonces nos va a quedar la primera componente, sigue siendo X1 más Y1, pero la segunda componente, ¿qué es? Es Z2. Perfecto. Ahora, lo siguiente va a ser entonces menos 2 que multiplica a la segunda componente del primer vector por la primera del segundo vector. Entonces nos va a quedar, ¿cuál es la segunda componente? En este caso ya va a ser X2 más Y2 por la primera componente del segundo, es decir, por Z1. Perfecto. Y finalmente va a ser más 6 veces el producto de las segundas componentes, es decir, X2 por Y2. Es decir, va a ser X2 más Y2 por Z2. Perfecto. Y ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a expandir este producto. Entonces nos va a quedar lo siguiente. Nos va a quedar X1 por Z1 más Y1 por Z1 menos, voy a realizar directamente propiedad distributiva, quedando entonces menos 2x1 por z2 menos 2y1 por z2, perfecto, menos, aquí realizamos lo mismo, propiedad distributiva, nos va a quedar menos 2x2 z1 menos 2y2 z1, perfecto, más 6 veces x2 por z2 más 6 veces x2 por z2. Ahora bien, recordemos que nosotros queremos separar esto de tal manera que uno tenga solo el producto entre el primer vector y este vector w y el segundo vector con el tercero. O sea, el primero con el tercero y el segundo con el tercero, para decirlo de cierta manera. Entonces, si yo quiero tener solo de un lado este primer vector con este tercero, yo debería entonces ir asociando aquellos términos donde yo solo vea x1, x2, z1, z2. Entonces lo voy a ir poniendo con distintos colores para que quede mucho mejor. Entonces, por ejemplo, aquí tengo x1 con z1, x1 con z1. Perfecto. Tengo y1 con z1. No, porque y1 es del otro vector, este no me va a servir por el momento. Yo lo que quiero solo es x, lo que trato de decir es solo quiero x y z. Pero tengo por acá menos 2x1 con z2, perfecto. De ahí, menos 2x2 por z1, perfecto. Y tenemos más 6x2 por z2. Ya agrupé todo lo que tiene x y z. Ahora voy a poner en otro color. Como yo quiero ahora solo que me quede el producto entre el segundo y el tercero, entonces yo solo voy a agrupar aquello que tenga y's y z's. Entonces vengo para acá y voy a tener y1 por z1 menos 2y1 por z2, acá menos 2y2 por z1 más 6x2 por y2. Ah, perfecto. Y si nosotros somos observadores, nosotros nos vamos a dar cuenta que justamente
esto que nosotros tenemos aquí, todo esto que nosotros tenemos aquí, corresponde al producto de x1, x2 con z1, z2. ¿Por qué? Porque recordemos que el producto que decía, tomamos la primera componente y la multiplicamos por la primera componente, es lo que tenemos aquí. Menos dos veces la primera componente del primer vector por la segunda componente del segundo vector, es lo que tenemos aquí. Menos dos veces la segunda componente del primer vector por la primera del segundo, más 6 veces el producto de las segundas, que es justamente lo que nos decía, la regla. El primero por el primero, menos dos veces, lo voy a poner con rojito. El primero con el primero, menos dos veces el primero con el segundo, menos el segundo con el primero, más el producto de ambos. Entonces nos podemos dar cuenta que justamente eso es lo que nosotros, eso es justamente lo que nosotros tenemos, es justamente lo que nosotros tenemos aquí. Y si nosotros somos observadores, vamos a ver que acá tenemos exactamente la misma situación. Nosotros vamos a tener que aquí vamos a tener el producto de y1, y2 con z1, z2. Dándonos cuenta que queda lo siguiente. Es el producto, de hecho lo voy a poner en otro color. Listo. Es el producto de la primera componente por la primera componente. Menos la primera componente del primer vector por la segunda componente del segundo vector. Justamente lo que tenemos aquí. Menos dos veces la segunda componente del primer vector por la primera del segundo. Más 6 veces el producto de las segundas componentes. Entonces, ¿qué es lo que nos ha quedado aquí? Y esto se está sumando. Entonces nos ha quedado que esto es el producto, la suma primero del producto de x1 con x2. Digo, el producto de x1, x2 con z1, z2. Más el producto de vector y1, y2 con z1, z2. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que hemos demostrado aquí? Nosotros hemos demostrado que la suma de x1, x2 más y1, y2 es el producto de esta suma con z1, z2 es igual a ¿qué? Es igual a el producto de x1, x2 con z1, z2. Perfecto. Más el producto de y1, y2 con z1, z2. Perfecto. Entonces por lo menos es aditiva, es decir, se cumple la parte que separa sumas. Ahora, ¿qué tenemos que verificar? Tenemos que verificar de que si nosotros tomamos un escalar, nosotros podemos sacar ese escalar fuera de la función. Bueno, valga la redundancia, nosotros podemos sacar el escalar de la función. Entonces, de nuevo, nosotros ya teníamos tres vectores. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ahora bien, note que si nosotros tenemos ahora el producto de C, este C está multiplicando el vector x1, x2, producto con y1, y2, vamos a ver qué nos queda. Como aquí la operación, este es un elemento de R2 y C es un elemento de los reales, y como la multiplicación no nos han dicho que no sea nada fuera de lo convencional, nos va a quedar entonces que esto es cx1, cx2, producto con y1, y2. Perfecto, y volvemos a realizar la misma operación que ya teníamos. Entonces, ¿cómo nos dice la función? La regla de correspondencia nos dice, bueno, coge esta primera componente y multiplícala por esta primera componente. Perfecto, C
x1 por y1, menos dos veces, coge esta primera componente y multiplícala por la segunda componente del segundo vector, es decir, menos dos veces x1 por y2, menos dos veces, ahora coge la segunda componente del primero y multiplícalo por la primera del segundo, entonces nos va a quedar 2c x2 por y1 más 6 veces el producto de las segundas componentes, es decir, c x2 por y2. Dense cuenta que todos tienen a quién, todos tienen a c, es decir, todos tienen a c, todos los términos tienen a c como factor común. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a extraer a c, quedándonos lo siguiente, nos queda c que multiplica a x1 y1 menos 2x1 y2 menos 2x2 y1 más 6x2 y2. Perfecto, y démonos cuenta que lo que justamente nos quedó dentro de los corchetes es el producto, ¿verdad? Lo que nos queda aquí es el producto de x1, x2 con y1, y1 con y2, el producto de los primeros menos el primero por el segundo menos el segundo por el primero más la multiplicación de los segundos. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que nos acaba de quedar aquí? Nos acaba de quedar de que c que multiplica a x1, x2, producto con y1, y2 es igual a c que multiplica al producto de x1, x2 con y1, y2. Perfecto. Y esta es la propiedad de homogeneidad, es decir, que uno puede sacar al escalar de la primera variable. Entonces, como se cumplieron ambos, ¿se cumplió la linealidad? Sí. Entonces ya tenemos el primer visto bueno. Segundo, vamos con la conmutatividad. Vamos con la conmutatividad. ¿Qué nos dice la conmutatividad? La conmutatividad nos dice que para cualquier par de vectores, para todo u, b, elemento del espacio, nosotros vamos a tener que dar lo mismo que si evaluamos en el orden u, b, es decir, el producto de u con b, a que sea, esto tiene que ser igual al producto de b con u. Perfecto, eso es lo que tenemos que verificar si esto efectivamente es verdad. Entonces vamos a tomar como nuestro espacio B es R2, sean los siguientes vectores, x1, x2 y y1, y2, vectores de R2. Entonces, se tiene lo siguiente, vamos a ver. Vamos a tener que el producto de x1, x2 con y1, y2 es el siguiente, es el producto de las primeras componentes, x1 por y1, menos 2, el producto, aquí sería menos 2 por el primero, por la primera componente del primer vector, por la segunda componente del segundo vector, es decir, x1 por y2, menos la segunda menos dos veces la segunda componente del primer vector, x2, por la primera del segundo, y1, más 6 veces el producto de las segundas componentes, más 6x2 por y2. Una manera es que yo intente, así como hicimos en la linealidad, ver directamente cómo yo puedo llegar de esto hacia acá. Otra manera es calcular esto y ver si efectivamente son o no son iguales. Entonces, ya calculamos el del lado izquierdo, es decir, hemos calculado esto. Nosotros ya sabemos que eso nos da lo que tenemos ahí al lado derecho. Ahora vamos a calcularlo en el otro orden. y1, y2, producto con x1, x2.
Perfecto. Entonces, ¿qué va a ser esto igual? Esto va a ser igual al producto de las primeras componentes, es decir, x1 por y1 menos 2 veces el producto de la primera componente, es decir, y1 con la segunda componente, x2, menos 2 veces la segunda componente del primer vector, y2, con la primera componente del segundo vector, x1, más 6 veces el producto de las segundas componentes, es decir, y2, x2. Pero si se dan cuenta, lo que nosotros ya tenemos aquí son productos de números reales, porque cada uno de estos componentes de estos vectores son números reales, ¿verdad? Todos estos son suma y producto de números reales. Y como son producto y sumas de números reales, ¿qué es válido en los números reales? La propiedad conmutativa y la propiedad asociativa. Entonces yo voy a, en vez de escribir y1 por x1, voy a escribir que esto sea x1 por y1. Aquí, ¿qué voy a hacer? Aquí voy a conmutar esta suma y nos va a quedar entonces menos 2. Aquí tengo y2 por x1 con propiedad conmutativa para la multiplicación, es decir, x1 por y2 menos 2, de nuevo propiedad conmutativa, x2 por y1 más 6 veces propiedad conmutativa x2 por y2. Y yo me pregunto, ¿me quedó o no me quedó lo mismo? Dense cuenta que lo que yo tengo aquí es lo mismo que yo tengo al momento que calculé el otro producto, ¿verdad? Entonces, como me quedó lo mismo, es decir, me quedó que el producto de x1, x2 con y1, y2 es igual al producto de y1, y2 con x1, x2. Como se cumple esto, entonces se cumple el axioma de conmutatividad. Perfecto, dado que estos vectores son arbitrarios, es decir, se vale para cualquier vector de R2. Entonces ya tenemos, ¿qué ya tenemos? Ya tenemos entonces la linealidad y tenemos la conmutatividad. Como siguiente vamos a probar entonces la positividad. La positividad. ¿Qué nos dice ese axioma? Ese axioma nos indica que nosotros siempre que tengamos un vector del espacio que no sea el nulo, vamos a tener que el producto de B con B tiene que ser mayor que 0. Entonces sea, vamos a tomar sea B un vector x1, x2 que pertenece a R2. Perfecto. Entonces, vamos a ver si efectivamente esto se cumple. Entonces, vamos a realizar el producto del vector consigo mismo. Entonces va a ser el producto de x1, x2 producto con el mismo vector x1, x2. De nuevo, ¿cuál era la regla con la que se realiza este producto? Es el producto de la primera componente por la primera componente, es decir, x1 por x1 menos 2 veces el producto de la primera componente del primer vector por la segunda componente del segundo vector, es decir, menos 2x1 por x2, perfecto, menos 2 veces la segunda componente del primero por la primera del segundo, es decir, menos 2x2 por x1 más 6 veces el producto de las segundas componentes, es decir, x2 por x2. Ahora bien, como estos productos que nosotros ya tenemos de este lado son productos y sumas de números reales, se obtiene lo siguiente. Nosotros vamos a tener que x1 por x1 es x1 al cuadrado. x1 por x2 es lo mismo que x2 por x1. Entonces aquí nos va a quedar menos 4 veces x1 por x2 más 6 veces x2 al cuadrado. Y uno diría, bueno, yo como sé, yo como efectivamente sé que esto es mayor que 0. Notemos lo siguiente. Notemos que nosotros este 6
2x2 al cuadrado, porque hasta el momento yo no sé si esto es mayor que 0. Eso es lo que nosotros queremos verificar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Notemos que este 6x sub 2 al cuadrado lo podemos separar de la siguiente manera. Esto va a ser x1 al cuadrado menos 4x1 por x2 más 4x2 al cuadrado más 2x2 al cuadrado. Perfecto. Entonces ese 6 simplemente lo dividimos como la suma de 4 más 2. Pero al hacer eso, nosotros obtenemos lo siguiente. Nosotros obtenemos aquí un trinomio cuadrado perfecto. Es decir, vamos a tener que esto lo podemos factorizar como x1 menos 2x2 al cuadrado, porque sería el primero al cuadrado menos 2 veces el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado, más 2x2 al cuadrado. Perfecto. Ahora bien, démonos cuenta que como nosotros sabemos que este vector x1, x2 es distinto del 0 vector, es decir, es distinto del 0, 0, nosotros vamos a tener que este señor de aquí, este x2 al cuadrado es mayor que 0. Bueno, esto sí podría llegar a, esto sí convenientemente podría ser 0, pero eso no es lo que nos interesa, porque este de aquí nunca va a ser 0, porque como x1, x2 es distinto del 0, 0, ah no, sí también sí podría ser 0, ahí hay que analizar, vamos a ver. ¿Por qué? Porque puede ser, por ejemplo, 1,0 y eso sí cumple. A ver. Bueno, nosotros lo que sí vamos a saber es cuándo esto puede ser, ahí viene la pregunta, ¿no? Porque nosotros sabemos, a ver, nosotros sabemos lo siguiente, nosotros sabemos que esto es una cantidad positiva, porque está elevado al cuadrado, esto es mayor o igual que 0. Y dos veces un 2x2 al cuadrado también es mayor o igual que 0. Entonces la suma de dos cosas que son mayores o igual que 0, esto es mayor o igual que 0. Entonces ya sabemos que por lo menos esto tiene que ser mayor o igual que 0. La pregunta es, ¿cuándo esto justamente es 0? Es decir, ¿cuándo nosotros tenemos que x1 menos 2x2 al cuadrado más 2 por x2 al cuadrado es igual a 0? ¿Cuándo la suma de dos cantidades positivas es 0? Pues eso solo va a ocurrir si es que ambas cantidades eran 0. Es decir, solo va a ocurrir si es que esto es 0 y esto es 0. Es decir, si es que x2 es igual a 0 y si x2 es igual a 0, de acá que nos iba a quedar, porque aquí nos iba a quedar x1 menos 2x2 tiene que ser igual a 0. Para que esto sea igual a 0, de la suma de dos cosas positivas sea igual a 0, es porque ambas tienen que ser 0, no hay de otra. Pero si es que x2 es 0, entonces x1 también es 0. Pero ahí entramos en el caso en el que yo tengo que x1, x2 es justamente el 0, 0. Y como nosotros este caso lo eliminamos porque nosotros ya desde un inicio suponemos o tomamos el vector de tal manera que no sea el 0, 0. Entonces el único caso en el que podría darle igualdad es justamente el vector que nosotros nunca vamos a considerar para la positividad. Entonces como se tiene que eso solo ocurre para el 0, entonces nosotros ya vamos a saber de que x1 menos 2x2 al cuadrado más 2x2 al cuadrado, esto ya sabemos que era mayor o igual que 0, pero el 0 solo se da cuando el vector es el vector nulo, entonces esto siempre va a ser mayor que 0, dado que nosotros siempre consideramos que el vector es distinto del vector nulo. Entonces, ¿a qué es lo que estamos llegando? Estamos llegando de que el producto de un vector de R2 consigo mismo es mayor que 0 siempre y cuando este vector sea distinto del 0 vector. Perfecto. Entonces, por lo tanto, se cumple el axioma de positividad. Entonces, dado que se cumplió 1, 2 y 3, entonces, por lo tanto, se tiene que esta función es, ahora sí ya le podemos dar el nombre adecuado, es un producto interno en R2.
2. Y con eso termina este problema. Muchísimas gracias.